Buenas y bienvenidos una semana más a Arroba. Me acompaña Jesús Naranjo. Buenas noches, Jesús. Buenas noches. Bueno, una semana más, digo yo, es el segundo programa de Arroba, y hoy sí que vamos a profundizar en informática, ¿no? Sí, vamos a meternos en lo más duro, en el hardware. En el hardware, bueno. Tenemos aquí la mesa que ya no cabe nada más. He procurado traer de todo, Sí, tarjetas de vídeo, discos duros, unidades ópticas y esta caja que, como ves, está bastante chula. Bueno, pues comenzamos, ¿no? Pues sí. A ver, en esta caja Sí. tan bonita que nos has traído, Jesús, transparente, en la que podemos ver todos los componentes de una torre, ¿no? Sí, es una torre. La única diferencia con una torre normal es que es de metacrilato y es transparente, pero por lo demás tiene todo lo que tiene una torre. Lo que pasa es que normalmente no lo vemos. Tenemos nuestra fuente de alimentación, vamos a incorporarla Sí. para que lo puedan ver. Por donde entra la alimentación está la fuente de alimentación, que se encarga de transformar la corriente de 220 a los voltajes que funcionan dentro, 5, 12 voltios, y luego de la fuente de alimentación sale un montón de cables, uno principal que lleva 20 conectores, que es el conector de alimentación principal ATX, que es este de aquí, que es el que lleva básicamente toda la alimentación a la placa. Luego también salen otros alimentadores que van a los dispositivos de almacenamiento, tanto los dispositivos ópticos como los dispositivos de disquete, como el disco duro. Los del disco duro y los del CD-ROM son idénticos. El del disquete es un poquito más pequeño. Luego, como veis, la parte más grande, que ocupa prácticamente toda la caja, toda la superficie, es lo que se llama la placa madre, que es donde van insertados todos los componentes. Y digamos que es una cosa que mucha gente no le da importancia. Cuando uno se compra un ordenador dice: pues me he puesto un Pentium 4 a 3000, me he puesto un AMD a 3000 y... AMD. Sí, un AMD. Es que los procesadores tienen distintos fabricantes, ¿no? Digamos que durante mucho tiempo la confrontación ha estado entre Intel y AMD. Intel con su gama de Pentium y AMD con su gama de Athlon y bueno, los dos tienen una gama alta, Intel y Athlon, y los dos también tienen una gama más asequible. En el caso de Intel, el procesador más económico es el Celeron, y en el de AMD es el Duron. Ahora han salido los Semprones, que es el sucesor del Duron, un poquito más potente, pero sigue siendo la gama baja. Bueno, eso es el procesador, que es la cabeza pensante del ordenador, pero la gente se fija solo en eso, cuando realmente la placa juega un papel muy importante, porque toda la información que gestione el procesador se va a comunicar con los distintos componentes a través de la placa. Es ponerse, por ejemplo, una placa madre muy mala es como ponerse un burro delante de un Ferrari. Puedes tener un Ferrari que te cagas, pero el mulo es el que va a poner el tope a la velocidad. Entonces, no es tan exagerado, puede que baje un poco el rendimiento, pero sí que es muy importante. Luego, la placa madre, como podéis ver, tiene, además de los cables de alimentación, tiene muchísimos más cablecitos chiquititos que lo intercomunican con el resto de dispositivos. Estos cablecitos de aquí, por ejemplo, comunican con los conectores frontales, que son de audio y USB. Eso no los podréis ver por aquí, pero los USB frontales son como estos de aquí, estas ranuras chiquititas y rectangulares. Bueno, otra cosa, veréis que hay muchísimos ventiladores. Sí, eso me ha llamado la atención. Claro, uno normalmente, hay? pues ahora mismo hay 4. Cuatro Ventiladores. Normalmente los ventiladores que vemos es el ventilador externo. Sí. Todos los demás están embutidos y normalmente no se ven. Este es el de la fuente de alimentación, se encarga de bajar la temperatura a la fuente, que normalmente cuando se transforma la corriente hay una subida de tensión, hay unos disipadores ahí de aluminio muy grandes, para evitar que se sobrecalienten los dispositivos. Y luego tenemos dos que van en las cajas, que lo que se encargan es de inyectar aire y sacar aire caliente para que esté lo más ventilada posible la caja internamente. Y luego el principal, el más importante, el que si se estropea se va al garete muchas veces el equipo, es el que está encima del procesador.
Antiguamente era muy serio porque no había ningún mecanismo de protección. Si el CPU se iba al garete, si el ventilador se paraba, el CPU... Nada. Nada. Otro nuevo, ¿no? Ahora hay mecanismos de protección que hacen que si detecta una determinada temperatura, automáticamente entra en shutdown, que lo que es apagarse automáticamente. Luego te das cuenta de que no se enciende, le das, pero no arranca, y es porque está protegido contra esa subida de temperatura. Y es que la temperatura de un CPU pues no debe subir por encima de 70 grados, incluso algunos soportan menos. Aquí, como ves, existe la posibilidad de poner todavía un ventilador más. ¿Por qué? Porque en la parte de arriba